Muy buenas tardes ahora a todos y todas. A mí me pidieron los organizadores que hiciera una conferencia, como lo han denominado, introductoria de la discusión. La verdad es que no es para nada la intención de agotar lo que se puede trabajar o lo que se va a discutir en el resto de las intervenciones que vienen después, que son de carácter más técnico, y por lo mismo esta presentación tiene más bien un carácter más general, sin perjuicio de lo cual yo creo que el propósito que tiene es tratar de situar o contextualizar en un gran marco, incluso más allá de la perspectiva de cada uno de nuestros países, que es habitualmente con lo que nosotros llegamos a discutir, y generar algunas reflexiones al respecto. Partir también, como hizo mi colega viceministro de Ecuador, por declarar los eventuales conflictos de interés. Yo soy médico pediatra, así que como casi cualquier médico de mi generación, he recibido innumerables lápices de parte de la industria, de los laboratorios, libretitas, boletines, muestras médicas. He tomado muchos desayunos en reuniones clínicas financiados por la industria farmacéutica. Nunca he trabajado directamente para ellos, no he hecho ningún trabajo de investigación financiado y, bueno, hace ya varios años, por lo menos unos 8 años, que dejé de asistir a comidas u otros eventos que estuvieran financiados por la industria, en la medida que uno va tomando conciencia de los riesgos que tiene la relación entre los profesionales y la industria farmacéutica. Entonces, quiero partir, la reflexión, no sé si se ve mucho, se puede bajar un poco la luz, ¿no? Quizás, pues algunas de las fotos son un poco oscuras. ¿Sí puede bajar? No. Bueno, no sé si se ve bien, pero esto es una ilustración de una familia de cavernícolas, ¿cierto?, de hombres prehistóricos, una familia que están reunidos en una cueva. Yo sé que no se ve muy bien, pero yo creo que esta imagen tratemos de tenerla un poco presente. Ahí se ve un hombre, algunos que traen algunos alimentos a la cueva, un hombre que está aquí trabajando, curtiendo pieles para poder hacer los abrigos, está haciendo la labor de sastre, un niño que está jugando, unas mujeres que se ven ahí atrás y aquí un anciano que está acostado. Hay un acercamiento mayor, ¿cierto? Aparentemente está enfermo y lo están cuidando. Y yo trato de imaginarme cuál es la discusión o de qué es lo que están conversando en esa situación. Están diciendo, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque la manada que les está proveyendo del alimento, con la que salen a cazar, ya va a llegar el invierno, entonces se va a mover hacia otro lado y por lo tanto tienen que seguir a la manada, pero tienen al abuelo enfermo. Entonces, la señora que está acá, que es más viejita, dice, pucha, mi viejito, tenemos que cuidarlo, tenemos que quedarnos acá, por favor, no lo dejemos solo. La señora que está acá, está con los 2 niños, seguramente está diciendo, chuta, pero yo me tengo que preocupar de los niños, hay que alimentarlos, si se nos va la manada, voy a perder a mis hijos. Y entonces, nuevamente mirando el cuadro más general, uno se pregunta aquí, ¿y quién va a decidir? Quizás, bueno, hay poco deben haber sabido de la igualdad de derechos de género, ¿cierto? Probablemente este que tiene cara de ser el que manda haya tomado la decisión, pero seguramente lo que se estaba preguntando era más bien qué es lo que debo hacer, más que simplemente un qué hacer, porque las alternativas las tenía, pero tiene que tomar una decisión, y tiene que tomar una decisión además que involucra al resto, al conjunto. Una decisión
que va a tener implicancias y pérdidas para alguien y que en buenas cuentas va a ser un beneficio para el conjunto. En la medida en que la humanidad fue avanzando y fue generándose la civilización, el asentamiento, uno puede ver que la preocupación por los enfermos está presente en todo. Están los egipcios, uno puede ver estas ilustraciones del Oriente, y se va generando una cierta especialización respecto de qué es lo que hacer con estas personas enfermas. Ya no estamos en el dejarlos abandonados, pero ciertamente siempre había un límite, alguien tenía algo que hacer, distintas maneras de enfrentarlo, con mayor o menor éxito. Esta imagen que yo supongo que no se ve muy bien, pero el Reyes está lleno de sanguijuelas, las sanguijuelas que están en la piel, las sanguijuelas que están acá observando también, probablemente esperando que se muera. Y en la medida que la civilización fue creciendo, fueron progresando, se empiezan a generar estos espacios que conocemos hasta el día de hoy, que son los hospitales, donde se empiezan a reunir los enfermos y se empieza a generar entonces este cuidado que es tan propio de la especie humana. Esa preocupación por el que está enfermo, el que está caído, y las primeras además se asocia con temas de la caridad, de la solidaridad, y se empieza a generar lo que hoy día denominaríamos los sistemas de salud. ¿Qué son los sistemas de salud? Lo define la OMS, que son normalmente definiciones autoritativas. Son todas las personas, organizaciones o actividades cuyo propósito es promover, restaurar o mantener la salud. Y esto no incluye, como para tenerlo claro, aquellas actividades que tienen un propósito principal distinto, como puede ser la educación, la recreación, etcétera, aun cuando dentro de sus actividades una de las consecuencias sea mejorar la salud. Como cualquier sistema, es más que la suma de sus partes. Y aquí identificar, uno puede reconocer dentro de un sistema de salud distintos componentes o distintos actores. A alguien le toca la regulación, la planificación, que ciertamente habitualmente está a cargo de los gobiernos. Hay algunas organizaciones que hacen las atenciones propiamente tal de salud, ¿cierto? A través de los hospitales, los consultorios, las consultas privadas. Hay un elemento importante que es el financiamiento, el cómo se transfieren los recursos para que el sistema funcione, cómo se asegura continuidad de esos tratamientos, etc. Y están también los actores que proveen de recursos, insumos, por ejemplo, los recursos, la industria farmacéutica que produce los medicamentos o los dispositivos, también los centros de educación que proveen los recursos humanos, la formación de los médicos, etc. Cada uno con distinto rol. Y entonces los sistemas de salud se ven enfrentados a una serie de preguntas, siempre manteniendo presente que ha sido una continuidad a través de la historia de los seres humanos esta preocupación por cómo conservamos la salud de los integrantes de nuestra sociedad. Entonces, siempre nos podemos hacer preguntas ya cada vez más específicas, no es si seguir a la manada o no seguir a la manada. Podemos preguntarnos si el sistema de salud tiene que ofrecer servicios integrales, o sea, todo, o existe algún núcleo básico de servicios respecto a los cuales responder y el resto, bueno, cada uno se las arregla como pueda. Si deberíamos permitir diferencias en los beneficios, por ejemplo, de acuerdo a la capacidad de pago, el que tiene más dinero aporta más, el que tiene menos no aporta o aporta muy poco. Si la carga del financiamiento debiera distribuirse por igual o debieran pagar más los ricos o la contribución debiera hacerse de acuerdo a los servicios. ¿Cómo el sistema de salud puede enfrentar entonces las tendencias actuales y futuras? También el cambio epidemiológico, cómo nos hacemos cargo de enfermedades crónicas, de los costos crecientes por la tecnología, de las desigualdades que se generan en el estado de salud de las personas o del acceso, etc. La complejidad entonces del sistema va progresando y nos va enfrentando cada vez preguntas más complicadas. Y sí, pero sí sigue persistiendo la gran pregunta es ¿qué debemos hacer? Y por eso
Dentro del modelo que yo le estaba, o el esquema que le estaba presentando, uno puede decir que un buen sistema de salud deberá compartir elementos éticos que lo orientaran o que lo orienten a responder a esas preguntas como conjunto. Ciertamente eso es una tarea compleja, porque la ética como materia de estudio tiene distintos puntos de vista, distintas interpretaciones, distintos énfasis, que hace que muchos de los actores o los protagonistas dentro, los intervinientes, también puedan discrepar de cuál es la ética que debiera primar dentro de un sistema de salud y dentro, en general, de un sistema social. Y aquí es importante, entonces, el tener presente de que todos los componentes dentro de este sistema los podemos considerar agentes morales. ¿Qué es un agente moral? Es aquel que se ve enfrentado a esta toma de decisión de qué debe hacer, tiene ciertos fines, ciertos propósitos, para ello va a realizar algunas acciones y habitualmente sigue normas de acción. Y esas normas de acciones las da la moral a la que adscribe y la evaluación que el agente moral hace de las circunstancias a las que se está enfrentado, de las decisiones, en pos del fin que debe conseguir. Los agentes de salud, uno podría considerarlos también como agentes morales en este sentido. Si bien no todos los agentes de salud, por ejemplo, las instituciones tienen conciencia, ciertamente tienen fines que son los que ya dijimos: promover, restaurar o mantener el estado de salud. Siguen acciones que son acciones alternativas, pero que van en propósito de estas materias de salud. Y también existen normas y protocolos o normas de acción que se siguen y por lo tanto son definidas, puede ser por el sistema mismo o por la propia organización. Uno pudiera llegar a hablar de cierta conciencia moral de esas instituciones o esos agentes. Y eso, yo no me voy a entrar más en la discusión si existe o no existe esa conciencia, porque el sentido de lo que yo quiero plantearles es que existe este ámbito en que los agentes de salud tienen que discernir respecto de las acciones que tienen que seguir para cumplir con su función. Y eso toca tanto a los individuos, agentes de salud individuales, como colectivos. Y aquí se genera un problema que es una materia de estudio que es lo atingente quizás a lo que nos congrega en esta discusión, que es lo que se denomina el problema agente principal o el problema de agencia. ¿Qué es el problema de agencia? Que existe un principal, que es por así decirlo, el beneficiario, el enfermo, el que va a recibir las prestaciones, que delega ciertas acciones por su falta de competencia en otro que está especializado y que tiene la capacidad para manejar aquello que yo no tengo capacidad de manejarlo. Por ejemplo, las técnicas médicas para poder lograr mi restauración de la salud. Entonces el agente actúa en nombre del principal. Esa es la relación agente-principal. El problema es que el agente, a su vez, tiene por una parte una asimetría en respecto del principal, porque conoce las acciones, sabe cómo solucionarlas y por lo tanto está en una posición de ventaja respecto del principal. Y por otra parte tiene sus propios intereses. Y esos propios intereses entonces entran en conflicto con los intereses del principal, que ha depositado su confianza en el agente, y es lo que denominamos los conflictos de interés. Entonces el conflicto de interés existe y probablemente existe siempre, porque siempre en tanto el agente tiene sus propios intereses
y tiene que responder a los intereses de quien ha depositado la confianza, y se maneja el interés propio con una simetría de información respecto del principal. Es así como en el ámbito del médico, por ejemplo, como agente, el interés propio además puede estar influido por distintos factores. Y aquí podemos reconocer, por ejemplo, la institución en la que trabaja, que tiene, por ejemplo, el interés y su propósito es generar ganancias, si está trabajando en una institución privada, en lucro. Entonces la empresa clínica le dice o influye en el médico para que, por ejemplo, pida más exámenes, cumpla con ciertos criterios de productividad. Entonces son intereses que son ajenos al paciente y que pueden influir en las acciones que se toman respecto del paciente. Lo mismo con la investigación. El que investiga está buscando o el interés para otros, para mejorar conocimiento, para beneficios de otros, pero no necesariamente para el paciente. La docencia en nuestros hospitales públicos, muchos de ellos son campos clínicos, y también hay acciones que se realizan o hay un interés a veces respecto de algunos pacientes. Yo como médico clínico también, muchas veces uno ha visto pacientes que lo mantienen hospitalizado porque es un caso interesante de estudio para que aprendan los alumnos. Y eso realmente es bastante contrario, bastante poco... Gracias, ya estoy terminando, pero no importa. Bueno, y está el interés también de la industria farmacéutica, que es de alguna manera lo que más nos interesa aquí en esta reunión. Esta industria farmacéutica está descrito que influye en el médico, que el prescriptor, y eso está bastante claro. ¿Qué es lo que hace la industria farmacéutica para influir? Entrega información a través de visitadores médicos. Me dice, mire, le voy a entregar en la última investigación respecto de los resultados que tiene el fármaco que estamos produciendo, ¿cierto? Y demuestra que es lo mejor. Entrega de muestras gratis, regalos, invitaciones a almuerzo, invitaciones a conferencias, acceso a fondos de investigación, becas de estudio. Y, por su parte, el resultado de eso es efectivamente que hay una mayor prescripción de ciertos medicamentos, que es el que se está promoviendo. Se maneja una información inadecuada. Hay un alto porcentaje de los colegas, de los médicos, que solo se informan respecto de los tratamientos a través de la propaganda de los laboratorios. Hay un aumento en la indicación de tratamientos que son más costosos e invasivos. Aumentan las solicitudes de incorporar medicamentos más caros al arsenal de los hospitales o los listados de los medicamentos esenciales, como señalaba Carlos. Y todo eso se termina convirtiendo en una barrera de acceso a los medicamentos, al contrario de lo que se pregona. De esto de difundir las bondades de los medicamentos sería una mejor forma de constituir acceso. Al contrario, se terminan convirtiendo en barreras porque limitan los recursos que tenemos y el verdadero acceso a los tratamientos que necesitan nuestros pacientes. Esto ya está estudiado hace tiempo, esto lo saqué de un artículo del Journal of American Medicine del año 2000, y ha seguido siendo largamente estudiado y siempre se comprueba. Y este cuadro yo lo presenté el año pasado más o menos a esta misma altura en un seminario que organizó el Colegio Médico, y yo creo que fue una de las cosas que contribuyó, porque en ese momento el presidente del Colegio Médico dijo que esto no pasaba en su presentación, pero bueno, esto es un estudio que es está bastante bien hecho, está publicado también en el Journal of American Medicine, y que dice, y que lo que estudia es solamente las comidas que están financiadas por la industria farmacéutica y cómo se prescribe los medicamentos por parte de los médicos de Medicare a los beneficiarios del Medicare. Entonces, por ejemplo, aquí hay una estatina
que está siendo estudiada, que financiaba comidas, y los médicos, ¿cuántas veces prescribían este medicamento? Si no habían sido invitados a ninguna comida, 8 veces. Una invitación a una comida significaba un salto a 12, 25% más. 2 comidas, casi 13. 3 comidas, 14. Más de 4 comidas, 15. Un antihipertensivo, el nebivolol, también. Si no había invitaciones de por medio, 3. Por ciento de las prescripciones eran de ese medicamento. Una comida saltaba al 8%. 2 comidas, 11%. 3 comidas, 14%, perdón. Esto evidencia irrefutable de que incluso una comida en la que lo único que hace es dar la comida, pero está la marca presente y el cartelito, ¿cierto?, el pendón, de cómo influye, y por eso es que la industria farmacéutica gasta lo que gasta en promoción. Entonces, nuevamente, está la pregunta de cómo nosotros hacemos reforzamos este sentido ético que tiene el sistema de salud, y la verdad es que nosotros como gobierno hemos llegado al convencimiento de que no podemos renunciar a tratar de utilizar las herramientas legales para reforzar la ética. Y por eso es que estamos empeñados en las modificaciones legales que muy bien resumió durante la mañana el senador Girardi. Hay, seguro, y ustedes esto lo saben, hay mucha presión por parte de la industria y también de parte de los avances en la medicina por ir incorporando, y eso significa también un desgaste y un tremendo peso para los sistemas de salud. Esto representa las nuevas sustancias activas, como han ido apareciendo durante los años, el número y las especialidades que más peso tienen en la aparición de estas nuevas drogas, y que son prioritariamente del ámbito oncológico, ¿cierto?, del neurológico, que se llevan casi el 50%, que son problemas de salud que además van aumentando en proporción en la medida en que nuestra población se está envejeciendo. El gasto global en los mercados, ¿cierto?, su crecimiento en los mercados de medicamentos sigue una tendencia casi rectilínea al alza, en promedio más o menos un 6% anual, y existe una gran asimetría o desigualdad en el gasto, en el consumo de estos medicamentos. Si uno ve por país, el 41% está en Estados Unidos y luego está seguido por los 5 países más desarrollados de Europa y otros, y el resto del mundo un 12%. Sin embargo, este porcentaje es justamente donde hay espacio para crecer, porque son economías que se están desarrollando y que van teniendo cada vez un rápido crecimiento y van generando más ingresos, y es la oportunidad de negocio para quienes producen medicamentos. Y por lo tanto, el problema de agente principal también se da para los gobiernos. Los pacientes confían en sus autoridades de que los representen y que también respondan a esta responsabilidad que tiene que ver con el estado de su salud. Y los gobiernos tienen otros intereses. No me voy a poner en el plano de los intereses políticos que ciertamente existen también, o de la continuidad de las mismas alianzas políticas o del poder, sino que del lado bueno de los otros intereses están los intereses por cumplir y satisfacer con otras necesidades de la población, como la educación, la vivienda, el trabajo y cualquier otro que parezca y que sean intereses también presentados o presionados por la comunidad internacional. ¿Cómo entonces se resuelve este conflicto de interés entre derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la vivienda? Probablemente para eso vamos a tener que, y en el ámbito de
de la discusión tener que pensar en que en el fondo es cómo enfrentamos o cómo nos planteamos qué es lo que significa la justicia, cómo sopesamos cada uno de estos intereses. Y en eso, y tampoco aquí me voy a introducir mucho en la lata, pero cuando uno estudia de ética, de bioética o ética en los sistemas de salud, siempre está la tentación de presentar estos próceres. Está Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, el justnaturalismo, Emmanuel Kant, Bentham y Mill en el utilitarismo, John Rawls, que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, y su teoría de justicia, Amartya Sen, Robert Nozick, una teoría más liberal o más neoliberal, etc. Y uno podrá discutir mucho respecto de cuáles son los mejores fundamentos para estas decisiones o estas decisiones en el ámbito de qué es lo que es más justo en el ámbito de la salud. Sin embargo, de alguna manera, esta gran pregunta de qué ética deberíamos seguir está, de alguna manera, hoy en día, no voy a decir solucionada, pero está planteada una solución que converge los distintos países, que son los derechos humanos. Uno puede discutir de dónde salen los derechos humanos. El presidente de la Corte Suprema más temprano dijo en Chile existe el derecho a la salud porque está establecido en la Constitución. Y eso ciertamente es una cierta postura filosófica respecto del derecho, un derecho positivo. O sea, mientras no está establecido en la ley no existen los derechos. Otras personas más naturalistas en el sentido del derecho podrá decir no, el derecho, lo que hace la ley es reconocer algo que existe desde antes. Y se podría tomar de la ilustración que les coloqué al principio, de decir, siempre hemos tenido la preocupación y siempre hemos tenido que resolver esto, y lo que hace la ley es reconocer ese derecho del anciano a que tuvieran cierta consideración respecto de él al momento de tomar decisiones que involucran a otros. Eso probablemente es una materia muy académica que no valga la pena seguir adentrando en la discusión, pero ciertamente es un dato de la realidad de que hay una convergencia a un cierto constructo ético que está convirtiéndose en el fundamento ético de nuestro sistema de salud. Incluso como validador de las leyes. Uno puede llegar a afirmar que un sistema legal que es contrario a los derechos humanos es un sistema que es legalmente injusto y que tiene que ser cambiado. Y eso, de alguna manera, hacen las Cortes internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, en Costa Rica, que de repente mandata a un Estado, dice, mire, esta ley que usted tiene que cambiarla porque es contraria a los derechos humanos. Y dentro de estos derechos humanos, ¿cierto?, el derecho a la salud es un derecho que está establecido en estos instrumentos internacionales y está reconocido por muchas de las constituciones en mayor o menor medida, y por lo tanto es algo que no podemos ciertamente evitar y que sí nos implica obligaciones que uno ciertamente tiene que respetar, tiene que cumplir con las medidas que se adoptan para poder hacer concreto el derecho a la salud realizado, y que requiere de parte de los Estados proteger, impedir que terceros, que no sea el Estado, interfieran en el disfrute de este derecho. Esas son básicamente las obligaciones que todos tenemos, pero la gran discusión es hasta qué punto es necesario hacer la especificación de los derechos. Y yo creo que eso es un tema que sí vale la pena discutir. Nuestro país, y probablemente varios de ustedes lo conozcan, el sistema AUGE nos permitió avanzar mucho, porque la gente sabe a qué tiene derecho en forma explícita, lo puede reclamar como algo que tiene que ejecutarse, que tiene que recibir.
y de alguna manera también para los prestadores ha servido como un mecanismo de priorización. Sin embargo, estamos evidenciando un problema que quizás no se contempló en el establecimiento, que es aquello que no tiene una garantía explícita, termina convirtiéndose en una carga exagerada, porque por cumplir con por ejemplo, los plazos de atención de las garantías GES, aquellos que no están garantizados esperan años por la resolución de sus problemas. Y por lo tanto hay un desequilibrio. Y eso también es algo que se ha descrito en otras partes, el exceso de garantización y el exceso de especificación está tensionando a los sistemas, está tensionando a los agentes en tener que cumplir con esos mandatos legales, está tensionando a los sistemas judiciales en hacerlos cumplir y finalmente está redundando en importantes costos que hacen que las personas tengan la sensación de que finalmente nadie está respondiéndole a su derecho a la salud, que yo creo, estoy convencido, representa parte de los anhelos más profundos de la humanidad desde que es humanidad. Muchas gracias. No sé cómo está de tiempo. ¿Cuál es el plan? Está prendido. Ahí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Me gustaría un poco preguntarte si esta, digamos, conceptualización la están extendiendo a un derecho a tener o poder tomar decisiones sanas para evitar la enfermedad. Mucho, digamos, del derecho, nuestra discusión está enfocada en restablecer la salud. Y se nos va, por ejemplo, el conservar la salud, ¿no? Entonces, hay ejemplos de litigios, hay uno en México sobre el etiquetado frontal que tenemos, que definitivamente no protege la salud, sino confunde, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes aquí? ¿Cómo ven esa conexión, digamos, con la promoción de la salud, la protección de la salud? Bueno, es uno de los temas que yo creo que en mi caso personal, viendo desde el sistema, ha sido uno de los costos que ha tenido la progresiva especificación de derechos, porque es más fácil especificar el derecho a tener una cirugía cuando estoy enfermo de tal cosa que especificar el derecho a la información que debe tener un alimento que tiene tal o cual contenido en su fabricación, y ese derecho que tengo yo a la información. No obsta a que uno haga el esfuerzo de hacerlo, pero la tendencia y la presión es que el Ministerio de Salud se preocupe más de la prestación que de pensar estos elementos, y yo creo que de alguna manera uno de los beneficios que tuvo en Chile el hacer una separación de subsecretarías fue justamente cautelar el espacio de la autoridad que le compete velar por la salud colectiva y tomar ese tipo de medidas. Anteriormente, antes de la reforma del auge y antes de que se implementara la reforma de la autoridad sanitaria, que es como se denomina esta otra ley, que fue la que redibujó la distribución de roles dentro del sistema de salud, los subsecretarios, era un subsecretario que era el subsecretario de salud,
el que se preocupaba tanto de que funcionaran bien los hospitales como de este tipo de reglamentaciones. Y la verdad es que siempre estaba preocupado de los hospitales. Ciertamente hay cosas que se perdieron, como por ejemplo la coordinación entre la regulación específica o las normas técnicas y lo que se ejecuta en las redes públicas, porque hay una duplicidad a veces de roles. Y uno puede cuestionarlo, y de hecho han habido propuestas respecto de algunas modificaciones de esto, pero yo creo que, y es un poco tratando de responder la pregunta, y perdón por lo largo de la respuesta, yo creo que los países también tienen que preocuparse por cautelar, tener los espacios de autoridades que se preocupen de estos temas para poder avanzar con las regulaciones y no dejarle solo todo el peso a aquellos que están la mayor parte del tiempo preocupados de las prestaciones de salud. Ahí, Pedro. Gracias, Jaime. Yo quiero hacerte una pregunta que está centrada un poco en volver, valga la redundancia, al centro por el cual empieza este problema. Y el centro por el cual empieza este problema es el paciente. Y el paciente, en medio de todos los esquemas, al final queda súper desdibujado y perdido. Y están los médicos, están los seguros, están las farmacéuticas, están los hospitales, etcétera. Entonces, de pronto, nosotros nos encontramos con un modelo de atención sanitaria en que el paciente prácticamente es el mismo paciente del brujo de la caverna. Que el paciente se mejora por las rogativas, los ruidos que hace, y al final se mejora por algo externo. Se enferma por algo externo. Entonces el paciente queda absolutamente perdido, o sea, no hay una fuerza que diga me mejoro porque participo en mi curación, porque entiendo lo que me pasa, porque eso me agrega factores inmunológicos extraordinarios. Bueno, y hay casos tremendos de pacientes, Norman Cousins, que se mejoró por la vitamina C del problema del colágeno y que rechazó todos los tratamientos que le ofrecían. Entonces, ¿cómo hacemos para que el centro de un modelo de atención sanitaria sea alguna vez el paciente, junto con el médico y ambos contra todos estos intereses que hay acá? ¿Qué podemos hacer para que eso ocurra? Porque es un fenómeno que no solo se da en el sector público, se da también en el sector privado, en la cual la opinión del paciente no se permite porque están los expertos. Los expertos, como son expertos, mandan. Y los pacientes, como son expertos, obedecen, acatan. Entonces se está creando un modelo que en definitiva refuerza en términos culturales una concepción antidemocrática, jerárquica y autoritaria en la sociedad. A partir del ejercicio de la medicina se refuerza eso. Y yo pienso que a través del ejercicio de la medicina nosotros podríamos reforzar la fuerza interior del paciente para mejorarse y una contribución a la cultura democrática. No sé cómo tú ves eso. Complejo. Mira, la verdad es que yo estoy bien de acuerdo contigo, y yo creo que una de las cosas que uno puede criticar es el proceso que ha seguido la constitucionalización y la incorporación en las leyes en forma progresiva de los derechos humanos, y específicamente el que estamos hablando del derecho a la salud. Porque el sentido, si bien evidentemente tiene que ver con protecciones y con respeto o recibir ciertos beneficios de la vida en sociedad, creo que la idea más importante o más fuerte subyacente de los derechos humanos es el ser humano como protagonista de su propio destino. Y en ese sentido debiera tener mucho más que ver con lo que yo puedo hacer y lo que debo hacer de lo que otros tienen que hacer para mí. Entonces, lo que se ha terminado convirtiendo en esta especificación progresiva, que era el riesgo que tiene y que como ha ido siendo quizás
Es una crítica que excede la capacidad que uno puede proponer cómo hacerlo para que fuera distinto, pero ha terminado en que mucha gente lo que dice es yo tengo que recibir esto, tengo que recibir esto otro, y en la práctica no es para nada protagonista de su propio destino porque está sentado a esperar cosas que tiene que recibir por derecho. ¿Cómo cambiamos eso? No lo sé. Yo creo que un primer paso es darse cuenta quizás de la importancia que tiene el enfocar también los derechos desde el punto de vista de las obligaciones, tanto no solo para el Estado, sino que las obligaciones a uno mismo, a los ciudadanos. Y yo creo que eso es parte de un trabajo que probablemente vaya a requerir todo un cambio de ciclo respecto de lo que estamos viviendo. ¿Está el micrófono? ¿Lo tienen? ¿Estamos ahora? Muchas gracias por la presentación. La última pregunta. Ya. Sí, está claro que el derecho a la salud es un derecho constitucional y probablemente o seguramente es un derecho natural. La pregunta es, ¿sientes tú, con tu experiencia desde el Ministerio de Salud, que esa obligación respecto a la salud no la tienen presente los demás órganos de gobierno que fijan políticas? Porque mi prejuicio es que como que le cayó al Ministerio de Salud, preocupándose de la salud en circunstancias que ya hemos visto que es el medio el que genera el problema. En consecuencia, habría que integrar el tema de protección de la salud, prevención, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Economía, para que la agenda de crecimiento, digamos, sea consistente con salud. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que eso se puede hacer. De hecho, es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud y otras instancias internacionales, que es lo que se denomina salud en todas las políticas, y que es operacionalizar la concepción de que todos tienen un rol en la promoción, la prevención y el manejo de no solamente de individuos más saludables, sino que de entornos que son saludables y que en este momento de desarrollo tiene mucho más influencia quizás que lo que en otro tiempo tuvieron. O sea, las condiciones en las cuales se trabaja, las condiciones o el nivel de educación que se alcanza, no para decir que los establecimientos educacionales, por ejemplo, enseñen respecto de las enfermedades, porque quizás muchas veces se piensa que solamente eso es lo que les compete, pero, por ejemplo, que en los establecimientos educacionales se deje el espacio o se promueva una mayor cantidad de actividad física y se entienda que lo que necesita el estudiante no solamente aprender, sino que estar en las mejores condiciones físicas y mentales para poder aprender y desarrollarse de una mejor manera, es lo que debiera tener e incorporarse desde el punto de vista de educación. Y eso es lo que trata de recoger la salud en todas las políticas. Hay algunos gobiernos que han implementado esta perspectiva y yo creo, o sea, nosotros lo hemos declarado como Ministerio de Salud desde que asumimos esta gestión, pero ciertamente es una tarea bastante compleja. Bueno, muchas gracias. Me dicen que es la hora, así que en el café o en el almuerzo podemos seguir conversando. Gracias.